Hola a todos viajeros, bienvenidos a Escocia, bienvenidos al pueblo de Comrie. ¿Es ok? Es ok, Comrie. Comrie. Este es mi asistente que hemos contratado hoy. Está a la hora del break. Psst. Oye. Nada, que no quiere salir en el vídeo. Bueno, y aquí estoy con el amigo David. Muy buenas. ¿Cuántos años llevas tú en Escocia? Pues 21 años ya, 21 para los 22. David, cuando tengas que mudarte, que venirte a Escocia o irte de Escocia, David Rubio, el que te va a llevar todos los trastos para arriba o todos los trastos para abajo. Lo llamas, lo buscas, luego voy a poner el teléfono, hace todas las mudanzas por todo Reino Unido. Aquí estamos, Rubio Transports. Rubio Transports, ahí está. Gracias por el viaje. De Él nada. fue el que descubrió este pueblo y vamos a ver una cosa interesante, un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Y salimos de Edimburgo y nos dirigimos a la dirección del norte, para Perth. Y por la autovía no podía faltar los famosos kelpies, que los puedes ver desde la misma autovía. Te recomiendo que veas el vídeo de este bonito lugar. Y primero llegamos a Auchingarrick. Esto es un camping con un santuario de animales. Este camping es ideal para venir a pasar un fin de semana con los niños y que ellos puedan disfrutar de la naturaleza. Este camping se encuentra a las afueras de Corney y te recomiendo que entres en la página web si quieres venir a pasar un fin de semana porque el camping es pequeño. Y también lo que me llamó la atención es la cantidad de animales que había. Es como un santuario, como un refugio de animales y esto me volvió loco porque mirar lo que vi suelto por el camping, que yo no me lo podía creer, un canguro, sí, un canguro australiano aquí en Escocia paseándose. Y luego de desayunar y estar un rato visitando las llamas, los guanacos y varios animales que había por aquí, decidimos visitar el pueblo de Corney, que es muy bonito, muy pequeño. Vale la pena parar un momento y darte una vuelta por el pueblo. El pueblo es muy pequeño, la gente es muy amable y vas a ver muy pocos turistas dando vuelta por aquí. Esta iglesia me encantó lo bien conservada que se encuentra y el secreto que por detrás de la iglesia pasa un río. El espectáculo es espléndido. Y yo no sé ustedes, pero a mí el norte de Escocia me encanta visitarlo en primavera o en verano, porque los inviernos son bastante crudos y no se disfruta del esplendor de los colores que tiene la naturaleza. Tampoco podía faltar el típico cementerio dentro del pueblo. Esto está metido dentro del pueblo, en la calle principal. Mirad las lápidas, lo antiguas que son. Y luego de este pequeño paseo nos fuimos al campo de prisioneros, al famoso Campo 21. Bueno, resulta que esto que se ve aquí es lo original que queda de lo que era este campamento de prisioneros. Aquí llegó a haber hasta 4.000 soldados. En principio hubo soldados italianos, ya que Inglaterra participó bastante en la campaña de África del Norte, y luego con el tiempo pasaron a ser todos prisioneros alemanes y hubo prisioneros bastante chungos, bastante complicados. Hubo gente de la SS, de la Luftwaffe, había muchos pilotos que al atacar en Inglaterra, cuando caía su avión, los tomaban prisioneros y los traían aquí a este campo. Dicen que este campo de concentración fue uno de los más hard, los más duros, ya que había una élite bastante peligrosa que tenían que tener controladas. Esto que veis aquí, todo esto que hay aquí, era una pequeña sala de telecomunicaciones. Aquí hay más artilugios. Mirar todo lo que tenían montado. Esto era el típico telégrafo. A ver si puedo... Aquí practicaban con los códigos Morse, ahí lo tenéis.
Aquí podéis ver mucha documentación de la época. Recordad que aquí hubo más de 4.000 prisioneros. Las cabañas eran un total de unas 80 cabañas y, como les decía antes, primero hubo italianos y luego decidieron tener todos prisioneros alemanes. Aquí hay diarios de la época, algunos que hablan de aviones que han sido abatidos y los tomaron prisioneros los pilotos, y lo que les decía, los traían directamente para aquí. ¿Por qué los traían para aquí? Porque a ellos les interesaban que el prisionero no vea lo que estaba pasando en todo lo que era Inglaterra, ya que ahí se estaba tramando el famoso desembarco de Normandía. Entonces querían evitar tener miedo de que un prisionero se escape y vea soldados australianos, canadienses, americanos que se estaban preparando. Si ese prisionero podía dar esa información a Alemania, el desembarco de Normandía podía terminar siendo un fracaso. Es por eso que los traían aquí, a Escocia, al norte, bien apartado de todo lo que estaba pasando. Y ahora todo esto que veis aquí es de un famoso soldado de la SS División Panzer llamado Heinrich Steinmeier. Este hombre estuvo aquí preso durante muchos años, era muy joven cuando llegó, era de la 12ª División Panzer SS y fue capturado en Caen, en Normandía. Cuando terminó la guerra, Heinrich se quedó aquí, ya que decía que Alemania estaba destruida, su padre había muerto y su madre había sido capturada por los rusos. Entonces pasó unos 7 años aquí hasta que luego volvió a Alemania. Pero en el 2009 volvió al campo para visitarlo y él ahí fue cuando reconoció que dice que lo mejor y la suerte que pudo tener es haber estado prisionero y no haber muerto en el campo de batalla. Esto que veis aquí son los uniformes que usaban los prisioneros. Y esto que veis aquí es un dato curioso. Estos son caricaturas que hacían los prisioneros y se han hecho muy famosas. Y hay muchísimas caricaturas donde plasmaban la vida diaria en un campo de prisioneros. La visita al museo es gratuita y hay varias actividades para niños en verano. Te recomiendo que dejes algún donativo ya que no tienes que pagar entrada. Aquí se puede ver en primera imagen lo que es las literas donde ellos dormían. Vamos, que no era un hotel de 5 estrellas. También tenían máquinas de coser, máquinas para lavarse la ropa, en fin, tenían todo tipo de artilugios para que puedan pasar el día a día dentro de un campo de prisioneros. Lo que se ve aquí es una puerta original, ¿no? Esto era... Aquí es como los tenían encerrados. Y esto era la mirilla donde podías ver para adentro qué es lo que estaban haciendo los colegas. Y si te está gustando el vídeo, no te olvides de suscribirte, compártelo con toda esa gente que dice que Escocia se puede ver en 3 o 4 días. Tengo más de 170 vídeos sobre todos los rincones de Escocia y creo que en 3 o 4 días no puedes ver todo lo que te estoy mostrando en tantos vídeos. Y para la gente más joven, esto es cómo se comunicaba antiguamente, con la clave Morse. Esto para los millennials y los más jóvenes no lo van a entender, pero esto era lo más importante que había en esa época. Y aquí tenéis una copia de todas las caricaturas, todos los dibujos que hacían los prisioneros. Puedes mirarlo, puedes pasar las hojas y disfrutar de los dibujos que habían hecho, que lo hacían muy bien. A mí me han gustado. El campo 21 hoy en día cuenta con una cafetería, un lugar para desayunar o poder comer algo, y también se está implementando lo que es el alojamiento. Estos tipos bungalow los han convertido en Airbnb, en estos lugares que tú puedes reservarlo y pasar un fin de semana.
Bueno, resulta que luego de ser un campo de prisioneros, cuando se cerró, pasó al gobierno a ser un campo de entrenamiento para militares. Y luego Corny, el pueblo que se encuentra aquí, lo que hizo fue comprar todas estas instalaciones y pasó a ser un lugar donde hoy en día hay oficinas, hay empresas pequeñas, emprendedores, en fin, han aprovechado este espacio y también está el museo, que te recomiendo que vengas a visitarlo. Y entonces este lugar pasó a ser una comunidad del pueblo, donde aprovechan este espacio que ya está para darlo a conocer y para darle oportunidades a nuevas empresas y nuevos emprendedores. Bueno, ya hemos terminado la visita. Tom, thank you very much for this place. You're welcome. It's interesting, it's very important because it's the history with the Second World War, the history with this place. That's correct, yeah. Thank you very much. You're welcome. Nos vemos en otro vídeo. Bye bye. Bye. Y una vez más quiero dar las gracias a Bob y todos sus amigos, toda su gente, que son antiguos veteranos de guerra. Quiero felicitarlos por este trabajo. Nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.